Los riesgos afectan a todos y su impacto no es uniforme. Beck nos habla que los riesgos están distribuidos de manera desigual, afectando más a los menos privilegiados. Sin embargo, argumenta que los riesgos tienen un efecto boomerang, donde aquellos que generan riesgos también se ven afectados por ellos, aunque en menor medida que los menos privilegiados. Los pueblos históricamente han sido apartados de las experiencias políticas y sociales por sus costumbres y tradiciones, junto con sus formas y patrones de comportamiento distinto, por las que las comunidades indígenas están expuestas a los problemas de la sociedad de riesgo. La resistencia indígena es un ejemplo de cómo los movimientos sociales surgen para contrarrestar la dominación y buscar la justicia social. En Colombia podemos ver que los pueblos indígenas han desarrollado formas de autogobierno y organización del poder en respuesta a la falta de intervención estatal y a la insatisfacción de necesidades básicas. Por otra parte, el Estado colombiano enfrenta desafíos de legitimidad en ciertas áreas, lo que ha llevado a comunidades indígenas a formar sus propios sistemas de gobierno. La falta de legitimidad estatal y la presencia de grupos armados ilegales también contribuyen a este fenómeno en el país. Por ejemplo, el conflicto armado en la nación ha provocado que mucha población indígena del país sea desplazada. Este es el caso, pues, que vemos de la mayoría de gente o de la mayoría de familias indígenas que se encuentran en la capital, específicamente un grupo que lleva ya 3 años en el Parque Nacional, la comunidad Embera, ubicada en la zona de Risaralda, que llegó a Bogotá en el año 2021 y sigue sobreviviendo ante las adversidades de la ciudad, como el clima, la falta de agua y las alarmantes condiciones de salubridad. Esto pues ha llevado a la comunidad a un proceso de deshumanización y deterioro como tal de la comunidad. Para hacer un análisis más profundo y tener unas cuentas un poco más exactas, se estima que cerca de 536 familias se encuentran en el Parque Nacional, sumando pues un total aproximado de 1.580 personas, principalmente de las comunidades en Vera, Chami y Catio. Sus relaciones sociales pues se han visto afectadas junto con sus roles, pues al momento de llegar estas comunidades en el entorno urbano o en un casco urbano, sus patrones de comportamiento, de movilidad y actividades diarias pues se han cambiado completamente a como estaban acostumbradas en aquellas zonas donde vivían. Por lo menos pues para dar un ejemplo, las mujeres que antes ayudaban en la recolección de leña y el sembrío de alimentos como la yuca y la fruta, como el lulo, ahora pues se dedican al cuidado de sus hijos y pues son conscientes del peligro que trae la ciudad, pero pues tienen que hacer caso omiso porque pues obviamente premia como tal la libertad que antes les ofrecía el campo y ahora la ciudad se la ha quitado. Muchas veces para poder comer estas mujeres recurren a la mendicidad y por otra parte pues los hombres que en el campo o en sus comunidades, en sus tierras se dedicaban a la caza, pues ahora se ocupa la mayor parte de su tiempo realizar guardia todo el día para proteger a su comunidad. Todo este contexto en el que vive la comunidad indígena ahora en el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá, pues me hace entender o forma parte de una sociedad de riesgo donde sus costumbres y sus patrones de comportamiento e incluso su forma de comunicarse pues se han modificado de acuerdo con el territorio en el que vive, logrando una pérdida de identidad. Las comunidades indígenas fueron absorbidas por el hombre blanco a partir de la conquista. Llegó a ser asimilados en mayor o menor medida a los indígenas, donde se formaron los grupos de estos, como lo son los que fueron asimilados y se integraron en la estructura social, y el grupo aglomerado de muchos pueblos indígenas que se resistieron, pero pese a esto estaban económicamente y políticamente controlados por europeos. Los pueblos que quedaron libres intentaron buscar una cosmogonía propia, pero esto no se concretó y inició una especie de degradación histórica de estos, fomentada desde lo sucedido en la conquista hasta las dinámicas actuales, donde fueron disminuidos de manera literal hasta metafórica, ya que se les quitaron las tierras y sus maneras de autorregularse y comunicarse entre sí, por lo cual los pueblos indígenas no encajan en las dinámicas sociales
políticas y en especial las tecnológicas de la actualidad, por lo que aunque parezca pacífica la convivencia de los dichos pueblos con la sociedad actual, hay una guerra de modos de vida donde las capacidades, formas de autorregularse, comunicarse de los indígenas y de todo lo que implica las formas de existir de estos pueblos están en peligro de extinción. La sociedad actual está permeada por la producción y distribución de riesgo. Esto como fruto de la modernización y el progreso tecnológico industrial. Beck Goodrich afirmaba esto. Por otro lado tenemos que las sociedades occidentales tienen un fuerte sentimiento de individualización. Esto es algo contrario al pensamiento indígena, ya que estos viven en centros despoblados cercanos a la naturaleza, donde ellos forman una gran familia o tribu en la cual todos están integrados. Las sociedades indígenas están bajo una idea diferente de existir, donde no están bajo un halo de producción constante con una organización homogénea y estructurada, resaltando el hecho de que muchas tribus han perdido en sus tradiciones e historia, de lo cual las comunidades indígenas se han devuelto social y políticamente en soportar y reivindicar sus necesidades mientras mantienen las formas de vivir. Como producción, satisfactor de necesidades y en especial de reflexión son ajenos o muy escasos en las comunidades indígenas. En el caso de los indígenas alojados en el Parque Nacional, no se evidencia el uso, en su mayoría, según lo dicho por uno de sus integrantes, y por la ausencia de puntos de energía, estos tampoco parecen tener elementos cognitivos desarrollados por el desarrollo de tecnología. El mismo concepto no parece tener mucho sentido para estos, ya que en su modo de vivir, los llevan a no repetir de esta o al menos no requerir de esta o al menos de la tecnología que una persona adaptada a la sociedad necesita o emplea, por lo cual los sistemas de control no están siendo llevados a estos de esta forma, más bien se les controla desde la falta de la adaptación al funcionamiento político, el cual estos dependen directamente de la voluntad política de los dirigentes y del lugar donde se encuentran, por lo que las sociedades indígenas tienden a la degradación de estas al no tener capacidad de funcionar ni en lo educativo, ni en lo económico, ni en lo político, ni mucho menos en lo tecnológico. Esas son las limitaciones de la comunidad indígena en Veracatio, específicamente, pero parecen repetirse en muchas de estas tribus. Las principales limitaciones son en tanto a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Las principales limitaciones que vimos creemos que son similares a lo que escribía Paulo Freire, por lo que nos remitimos a la educación liberadora, a esa idea de Freire por la cual propone una alternativa a la educación problematizadora o educación liberadora, en la que los estudiantes y profesores co-crean el conocimiento a través del diálogo y la reflexión crítica sobre su realidad. Este enfoque fomenta la concientización y la emancipación del oprimido. Concientización. La concientización es el proceso mediante el cual los individuos se vuelven conscientes de las injusticias sociales y de su propia capacidad para actuar sobre ello. Es un despertar crítico que permite a las personas reconocer las estructuras de poder y opresión que afectan su vida y tomar medidas para transformación. Diálogo y praxis.
Freire enfatiza la importancia del diálogo como un proceso bidireccional y colaborativo entre educadores y estudiantes. El diálogo auténtico fomenta la participación atractiva y la construcción ocupada del conocimiento. La praxis es la combinación de reflexión y acción para Freire. La teoría debe estar siempre vinculada a la práctica y la reflexión crítica debe conducir a acciones concretas para transformar la realidad social. La opresión y la liberación. Freire explora la dinámica entre opresores y oprimidos y cómo el sistema educativo tradicional a menudo reproduce las relaciones de poder y opresión. La educación liberadora tiene como objeto empoderar a los oprimidos para que se conviertan en sujetos activos en su propio proceso de liberación. La problemática que encontramos en esta comunidad que visitamos que está en el Parque Nacional en Veracatío y hay otras comunidades que vimos entrevistas de manera digital es la falta de alfabetización tecnológica en cuanto a que la estructura tecnológica e infraestructura pueden realizar cambios políticos y sociales. La solución que pensamos fue la producción de unidades didácticas que se centren en la alfabetización tecnológica en tanto a las capacidades de producción y los impactos sobre la sociedad y lo político. Las principales problemáticas para dar este tipo de soluciones son la sociedad misma indígena, ya que estos viven sobre una concepción diferente, donde reivindicar sus derechos y sus luchas sociales es primero que cualquier otra cosa, y que estas comunidades no viven con el halo de producción y esa visión occidental que está inculcada en la sociedad actual.